Shalom Ubraja, Simán Taf Yud Gimel. Este Simán es algo que normal no escuchamos en Hutz Laaretz, en Eretz Israel, es muy común. ¿Cómo se llama? Dina Me'arev la Rabim. ¿Qué quiere decir? Una persona se le ocurrió hacer una mitzvah para todo el público. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Así como hay muchas cosas, gemajim, ¿sí? Gemajim de chupetes, de gemajim, ¿sí? De leche en polvo, de lo que sea. Este señor dijo, voy a hacer un gemaj de Eruv. Eruv Tejumim. ¿Cómo es? Yo voy a poner un Eruv Tejumim para todas las personas que quieran y el que desee que pueda apoyarse en este Eruv. Bueno, es una idea genial. ¿Quién va a necesitar una cosa así? Bueno, nosotros que no estamos muy acostumbrados en juzgar esa afuera en la diáspora, en Ajiname, podemos decir que es algo, una idea un poco irrisoria. Pero vamos a explicarnos un ejemplo. Si vamos a suponer un yehudí que vive en Bnei Brak quiere ir al hospital Bellinson. Bellinson es un hospital que está afuera yendo por la ruta por Jabotinsky. Está afuera de la ciudad de Bnei Brak. Y para poder ir hasta allá, tiene que haber dejado un eruv en la mitad del camino. Porque al salir de Bnei Brak, al salir por el Rehov Jabotinsky, si el que conoce, y a Shomer, y ahí empieza a caminar, si va a caminar más de 1 kilómetro hasta poder llegar al Eruv, y de ahí va a caminar 1 kilómetro para llegar al hospital. Si no hubiese dejado el Eruv, no va a poder llegar al hospital. Entonces, para cosas lindas, si la señora fue a tener familia al hospital o otras cosas que no escuchemos mitzarot y hay que ir a visitar algún compañero, algún enfermo, entonces no todo el mundo sabe de esto. O que a veces, ¿sí? De repente en la mitad de Shabbat uno quiere, ¿sí? Va, o si uno acompaña a la señora a tener familia y ahora quiere volver del hospital a su casa en Bnei Brak. Y entonces, ¿cómo hace para volver? Este simán es un hidush que se utiliza que en la mitad del camino, en una casa, en un lugar especial, dejan un montón de botellas de aceite. Cada 150 centímetros cúbicos de aceite vale por una persona. Una botella de 900 centímetros cúbicos tenemos 6 personas. 10 botellas, 600 personas. 100 botellas, 600 personas. Tienen 100 botellas de aceite guardadas en un depósito y vamos a estudiar qué es lo que dijeron con estas botellas y sirven para qué. Muchísima gente, estamos hablando de una ciudad que son todos Yehudim, Shomrei Torah o Mitzvot, y mucha gente que tiene que ir de un lado para el otro y no conocen las halajot o no conocen justamente hasta dónde ir, cómo no ir. Se les avisa, el que tenga la necesidad de ir hasta el hospital Bellinson puede apoyarse en el Eruv Tziburi. Eruv le Rabim, hay un Eruv Tejumim hecho para la gente. Pero en otras ciudades del mundo, o como por ejemplo aquí en Buenos Aires, incluso que hay casos en los que se necesita hacer Eruv Tejumim para poder pasar de un lado de la ciudad al otro, con todo eso no se acostumbró de hacer un Eruv le Rabim por cuanto que no es algo necesario para mucha gente, sino que el que pregunta entonces hace un Eruv personal. ¿Cómo se hace el Eruv le Rabim? Nos dice en Shulchan Aruch, Simán Taf Yud Gimel. Amearev le Rabim, una persona que quiere hacer este gemaj para la gente, Micheló, él tiene 100 botellas de aceite, Omer, agarra todas estas botellas, la pone en un baxán y dice, Areruvse, estas botellas que sirvan, Bishvil Kol Bene Air, para toda la gente de la ciudad. Muy bien, hasta acá excelente. Uvilvad, Sheyevo Mason Shete Seudot de Kol Ejad. Tiene que haber la cantidad de comida por cada persona y persona que pensamos que lo puede utilizar. Por eso dijimos que dejan, ¿sí? 60 botellas que son para 600 personas. Le Kol Ejad, Be Kol Mi Sheirtze Ismoch Alab, Be Tzarich Liskot Laem Al Yedei Acher. Hay que hacer sejía, ¿sí? Como se hace sejía, como en cualquier Eruv. Eruv Tabshilim, cuando quiere le sacot para otra gente, o Eruv, ¿sí? En la ciudad, Eruv Hatzerot, en el edificio, y en este caso Eruv Tejumim, que otro lo levanta por él. Si es un lugar tan grande con muchas botellas de aceite, se hace con Kinyan Hatzer. Si uno le presta el Hatzer, el lugar, el patio, y él compra con Kinyan Hatzer para los demás. Muy bien. Al Yedei Acher,
a Raúl como Beirube Hatzerot. Betzarich leodiam. Pero hace falta, acá empiezan las condiciones. Hace falta avisarle a los posibles, ¿sí?, que tengan usufructo de este Eruv, tienen que saber que existe esta opción. Y tienen que decidir o no. Dice, tzarich leodiam. Hace falta que les avise. Bekol mi sheodiu mi beodiom. ¿Sí? Se avisó en público. Entonces, ¿cómo hacen en Bnei Brak? Mandan cartas o sacan publicaciones en diarios o pegan algún panfleto, algún papel en, ¿sí?, portales de la ciudad, y con esto ya se considera que avisaron. Excelente, la gente vio una propaganda, avisaron, perfecto, sepa todo el mundo que hay un Eruv LeRabim en tal y tal ciudad, en tal y tal lugar para poder llegar al hospital Bellinson. Muy bien, y ahora que yo me enteré, tengo que yo optar por usarlo antes de que empiece Shabbat, porque dijimos que el Eruv, ¿cuándo recae? El Eruv recae cuando empieza Shabbat. Pero entonces, ¿de qué me sirvió si yo acompañé a mi señora a tener familia al hospital y eso pasó en Shabbat a las 3 de la mañana? Cuando yo empecé Shabbat a las 7 de la tarde, yo no sabía que necesitaba el Eruv. Dice Shulchan Aruch, la segunda línea, Afilu lo gamar belibolis mojalam mi beodiom, afilu, que la persona no pensó utilizarlo antes de que empiece Shabbat. Ela, leachar sheja sheja, después de que ya empezó Shabbat, como el caso este de la Yolet de la parturienta, sí, que lo decidió esto a las 3 de la mañana, Averuv, se considera Eruv, no hay ningún problema. Porque, fíjense, Mishnah Brura, Seif Ketanzain, dice, afilu lo gamar belibó, de Ambrinan decimos, ubrara davar, shekodensman keniata Eruv, dato lekach allá. Decimos que ahora sabemos fehacientemente que en su inconsciente tenía antes de las 7 de la tarde que en caso de necesidad que él compre esto, ¿sí? Entonces dice, que iban sheyadam y tejilá, porque él sabía, mashinken beshelo diu, el que no sabía, mi beodión, lo shayach lomar de ubrar, que van shelo yadá klal mi beodión. Sí, en el Shanat Ziun también dice, ¿sí?, que, fíjense, Shanat Ziun se bet, Rashi, venirá de la Abdaucaya Yada toma más no es que se puso él a pensar en este tema. Dinken, y mu omer shuyo de bevirur shelo gamar vedato mikoden lo averub. Beseino, el akavana. ¿Cuál es el pshat? De Mashaya. Safek etzlo avale que omer de makon shertze acharka jikne lirub ata. Dice, por lo menos tiene que ser que si él sabía que por lo menos se le prendió una lamparita, una lucecita de Safek, puede ser que en algún momento necesite esto. Con eso es suficiente. Llega a las 3 de la mañana de Shabbat a la noche y cómprale más frea. Dice Shulchan Aruch, Avarim lo diu, tercer renglón, mi beodiom, pero si él no sabía, entonces en el Beit Knesset se enteró, a las 10 de la noche en Tefilat Arvit se enteró, sí, ¿sabes que hay un Eruv que te puede llevar hasta Bellinson? Ah, no sabía. Entonces no sirve. Lo mismo una persona que dejó Eruv para todo el año. ¿Sí? Yo lo dejo por las dudas. Entonces tengo un amigo en una ciudad lindera y que a veces voy en Shabbat. Entonces, ¿qué hago? Ya está. Para no preocuparme, dejé un Eruv en la casa de mi amigo en esta ciudad lindera para todo el año. Y digo, cuando lo necesite, por cuanto que yo ya sé que este Eruv, que esta botellita de aceite está ahí, suficiente, que pueda Lismo Jalab, ¿sí? Afer Pichelo Gamar Benibuan de Mahariajo Lismo Jalab también va a poder viajar hasta ahí. Vejen Mishe Shamashi es Leham Ham Lavo. Benoyo de Aleiser Ruach Viniach Shene Irubim. Él escuchó que iba a venir un rab a hablar a un Beit Knesset. Y él estaba hace mucho esperando de escuchar a este rab. Entonces dice, bueno, quizás va el Beit Knesset que está en el Mizrach, o quizás va el Beit Knesset que está en el Maharab, pero cualquiera de los dos, para que yo pueda llegar, necesito Eruv. Y no sé a cuál de los dos va a llegar. Deja 2 Irubim, pero misafek. No como en el simán anterior que dejó los 2 Irubim y eso es un taut y es una equivocación, al final no compró nada. Él dice, pongo el del Mizrach, ¿para qué? Que si va a venir el Jajam en el Mizrach, voy a ir al Mizrach. Y también
pongo el del Maharab. ¿Para qué? Que si va a venir el Jajam al Maharab, entonces mañana voy a decidir y voy a ir al del Maharab. Entonces estos dos Irubim están puestos con una conciencia ya desde Erev Shabbat, pero todavía no está con la obligación de utilizarlo. Cuando decido utilizarlo, vale mafrea, retroactivo al principio de Shabbat a las 7 de la tarde y lo adquiero. Entonces dice, Beamar, en ese lugar que va a venir el Jajam, ahí yo voy a comprar. Ikneli Eruv le Ruach Shemalo Jajam Canalo, y Mamar, y Bloyaboclale, que Beneiri. Y si al final no viene el Rab, bueno, voy a hacer como la gente de mi ciudad. Hoy mi Abou Shenaim, le Makom Shertzelech. Y si al final vinieron dos Rabanim, bueno, el que yo elija es el que voy a comprar. A con lefitenao puede decir este tenai, esta condición o la otra. Vejeni mamar le shenai molegime la reini me arev al eise mikem sheritze. Afal picho lo viren el mishiratza achetechach averu. Dice lo mismo si él dice que uno de los dos que él va a elegir. Entonces afiru que él todavía no decidió a cuál, es al final eruv. Dice Mishnah Berurah Seif Ketan Yud, averu de abrinan que van sharatzach shav. Lo que yo decido ir a escuchar al Rab Ploni, lo decido esto quizás en Shachrit a las 10 de la mañana, un hidush muy grande. Mistama ben hashemashot, sheusman keniata eruv ayegam ken daate leaid. ¿Cómo esto compra retroactivo? Si yo ahora a 10 de la mañana decido que quiero ir para el norte, seguramente que ayer a las 7 de la tarde yo ya tenía en mi conciencia un poquitito de este tema de que quería escucharlo a este Rab, solamente que todavía no lo había sacado de adentro para explicarlo. Entonces por eso sirve. Si fíjense en el Sharat Zion Seif Ketan Gimel, que quiere escaparse un poquitito del problema de Benerá, dice Seif Ketan Gimel, Benzo mitam Benerá el Akeniá Badait. שהרי אמר לצד החכם יקנה לי עירוב והחכם כבר בא קודם קניית העירוב בקנה. Pero este caso que explicó en el Sharat Zion recién, que es solamente un Gilui Milta, algo que no sabíamos en qué lugar vino el Jajam, cuando dejó dos Irubim, o en el este o en el oeste. Bueno, después eso es una cuestión de saber. A donde vino el Jajam, ahí se cumplió la condición y ahí compró el Erub. Pero acá en el último caso, que depende de mi retzonot, de mi voluntad, es un hidush muy grande. Decir que el jajam que yo decida mañana a la mañana, 10 de la mañana, es como que yo ya lo tenía un poquitito decidido antes de empezar Shabbat. Esto es el Koach a Torah de la Gemara, la explicación que decimos que los jajamim entraron hasta el Omek, la profundidad del Lev de la persona. Beatzlajá Rabá.